Oigan, nos van a hacer un test del pastor Mauricio Sánchez Scott, que es nuestro pastor cristiano de cabecera. Aparte es el presidente de la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas. Predica el servicio en la comunidad cristiana VEA en el Pedregal todos los domingos. Y aparte es nuestro amigo adorado. Oye, es que estábamos al principio del programa pues un poco asustadas que ninguna de las dos no sabemos el credo. No. Yo no me sé persignar 3 veces, que sé que eso no sucede en la iglesia cristiana. A mí me pusieron nerviosa, pero sí sé. Pero que estamos muy mal, muy mal. No, pues es que leemos todo menos la Biblia, Jesús Marta. de Nazaret dijo, escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora. Tenemos que conocer la Biblia. Ok, saquen papel y pluma. ¿Cuántos libros conforman la Biblia? A ver, danos opción múltiple. Ahí A está, ver, ahí cuentavientes, está. no nos dejen solas. ¿2, Ajá. 66 o 73? Ok, pero vamos a ir razonando. 66 Sí. no puede No ser, puede ser porque es el nombre número de del Lucifer. diablo. El Ajá. número de Lucifer. 73, Marta. 73. Sí, Sí puede ser, porque Totalmente. leer la Biblia es un vía crucis. sí. O a menos que sea cabalístico el 66 y siempre estemos No, con el pero rollo. igual y sí pueden ser 2, te voy a decir por qué. No. Te voy a decir por qué. Pueden ser 2 porque no puede ser como el libro del Génesis y el libro de no sé qué. Antes de Cristo y después de ¿Ya Cristo. sabes? Esa No, es una- no. Es como el libro del Génesis y el libro de no sé qué. Antes del... Sí, pero te voy a decir una cosa. Esto puede ser una triquiñuela, ¿eh? No te vayas con el 2. Ok. Entonces, ¿qué 66 o vamos a decir? 73. 73. Cuentavientes cristianos que leen la Biblia, por favor. Oigan, y vayan contesten. mandando sus respuestas en Twitter y en Threads. Ok, vamos juntas en esto, hija. Sí, vamos 73. juntas. Sí. 73. No digas hasta el final. Hasta el final decimos. ¿O qué vas a decir ahorita? No, No, hasta lo el que- final. Hasta Sí, el final hasta el todas. final. Ok. Es que son 20, ¿eh? Bueno. Ok. ¿Cuál era la fruta que comió Eva? ¿Una manzana, un higo o no se sabe? Ah, manzana. No, igual ¿Y qué no tal se no se sabe, sabe? güey. ¿Y qué si fue una ¿Tú papaya? estuviste ahí en el paraíso? ¿Y qué? ¿Tú No, estuviste ¿y ahí qué en, si en el fue? Edén? No, ¿y qué si fue? ¿Manzana, higo o no se sabe realmente? ¿Qué? ¿O es manzana espérate. como la de Blancanieves? Ok, ¿qué si fue? ¿Un perón? Sí, exacto. ¿Cómo sabes que habían manzanos en el Edén? Exacto. Oye, o a lo mejor lo que se comió fue una aceituna de una oliva. ¿O no se comió nada? Y Se habla del fruto prohibido. Claro, pero el Así fruto que prohibido sabemos que es puede un ser, fruto. el fruto prohibido quizá pudo haber sido hasta una parte del cuerpo. ¿Y qué Oh, si bueno, era- ya está metiendo en teología aquí, Rebeca. ¿Y qué si fuera la fruta de la pasión? Por eso. Mira, yo digo que nos Ok, vayamos No se sabe. por la no se respuesta. sabe. No, sí, vámonos por manzana. No, yo digo no se sabe. Bueno. Entonces, Bueno, tú haz tu examen Marta y yo no hago se el mío. sabe, Rebeca Ajá, manzana. Muy bien. Ya, Pregunta aquí es número donde 3. nos separamos. Va. ¿Cuál fue el nombre original con el que nombró Adán a su mujer? A. Lilith. B. Eva. O C. Varona. 100% es la A y su nombre era Lilith. 100% es la A. sí. 100% es la A. Ujú. Ok, va. 4. ¿Qué es el Pentateuco? Penta. Hay que echarle cabeza. Penta 5, La penta Torá. 5. A. La Torá. Ajá. B. Que es los el libro de 5 los judíos. La ley, sí, la ley. B. Los 5 primeros libros de la Biblia. O C. Los últimos 5 libros de la Biblia. Ah, o sea, Son los últimos. Son los 5 primeros libros. Penta 5, Teuco, primer lugar. O los últimos 5. Teuco. O que nos vaya diciendo la respuesta. Sí. ¿Se los voy diciendo? Sí, porque Ya, si no, entonces para que ella- regresémonos para a que- la pues 1. ahorita va a quedar Vamos a rodar. la uno, Exacto. vamos a la uno. Ok, vamos con la 1. ¿Cuántos ¿Cuántos libros libros tiene tiene la la Biblia? Biblia? ¿Cuántos ¿Eran dijiste 2, tú? 66 o 73? Dijimos 73. Yo dije 73. Ok, la verdad de las cosas es que depende a quién le preguntes. Para la iglesia cristiana protestante son 66 y para la iglesia católica y ortodoxa son 73. O sea, que cualquiera que Hay pudimos haber... 7 libros, cualquiera de esos Ajá. dos hubiera... Hay 7 libros que están ¿Y dónde se hicieron sobre bolas? la mesa. Se hicieron ¿Qué es bolas. un libro? Génesis, no sé Génesis, qué. Éxodo, Levítico, ¿Ves? Números, No Deuteronomio, estaba yo tan Josué, mal. Jueces, Muy Rey, bien. todos esos. Son 66, pero en algunos son 73. Hay 7 más. Ah, muy pastor, muy pastor. A ver, dime los 66. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de No es Samuel. cierto, ya, primera y para. segunda de Sí te lo Reyes. sabes. Sí, sí me lo sé. ¿Sí te lo sabes? Claro, Marta. ¿Cómo? ¿Pero son 66? ¿Me sé los 66? Es como si dices, ¿te sabes el Oye, es como si preguntaras a abecedario? un doctor los huesos humanos y no te los dijera, preocúpate. ¿Cuántas letras tiene el abecedario?
¿Qué vas a ver? ¿30 y cuántas? Eso sí Es no como estoy si yo seguro. te dijera, "Ay, pero si son 30 y tantas letras, Marta. Pues obvio que sí sabe. ¿Neta? Claro. Pues yo me sabía el Génesis. Yo, ¿El Apocalipsis es un libro? Es el último Es libro. el de la Es el Biblia. último. último libro. Muy bien. yo nada más me sé Ok. Génesis y Apocalipsis. Bueno, entonces... Venga. Ok. Cualquiera de los dos. 66 o 73 tiene que ver si la tradición se adhiere al canon alejandrino o al canon palestinense. Pero eso será tema quizá de otra Pero de dos otra válidas. ocasión. Y Ok. casi dices Hay dos, ¿eh? Hay dos Ok. válidas. ¿Cuál es la fruta que comió Eva? Manzana. No se sabe. ¡Bravo! Bien, Marta. La Biblia no dice, habla del fruto prohibido, nunca dice que es una Entonces, Claro, ¿quién me inventó pasaste que parte era de la una tradición, manzana? parte de la tradición. A alguien se le ocurrió un día que era una manzana y se volvió una manzana. En la Biblia jamás dice que es una manzana. Ujú. Habla del fruto prohibido. Ahora, usted, que es tan sabio, ¿qué habrá sido? Sería, la verdad, Sí. adivinar, o sea, meterme en terreno. No, hablemos de la Aunque topografía no lo de la creas, zona. yo Sí. siento que fue una vid. Una uva. Una uva. Una uva. Sería el Por fruto. el tipo de tierra. Porque se usa muchas veces la vid en muchos contextos. Pero, aclaro, esta es una suposición mía. Pues no es que bíblica. además tienes razón, o sea, es tan pequeña que así, puta, me chingo esta uvita. ¿No? En vez de darle un mordidón O sea, a la lo bíblico manzana. es no se sabe. Esa es la Ok. verdad. Voy No se sabe. 12, ¿eh? Sí. Yo, Ok. yo voy una. ¿Cuál fue el nombre original con el que nombró Adán a su mujer? Ah, sin duda. Varona. No me digas. Varona. ¿Sabes Ese ya de qué? Lilith. O sea, Elisa Quejeiro nos ese mintió. ya de que Lilith Quejeiro- que traen es de una tradición, ¿sí? Folclórica, judía, que surge muchos siglos después de que hubo una mujer antes de Eva y que se llamó Lilith. Claro, Por ahí claro, se fueron ustedes. Claro, por pero ahí eso no nos es fuimos. bíblico. No viene en la Biblia. ¿Y Eva quién Santísimo. inventó Eva? Más tarde, cuando son expulsados del paraíso, se nombra como Eva. Pero la primera vez que Adán ve a su mujer le puso Ahora sí me varona. Está sorprendiste. en Pero, Génesis 2:23. Ok, pero entonces hablemos de etimología latina. Ujú. ¿Varona de varón? De hombre, de alma. ¿Varón? Varona. Sí. Y yo iba a decir varona, ojo, porque puede tener Me quiero una llamar varona referencia. a partir de hoy. Sí, le puso varona. Esto es varona. Pero Wow. era el femenino de varón. Claro, porque acuérdate que dice es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por eso claro. se llamará varona. ¿Génesis qué? Génesis 2:23. Oye, no conozco a nadie que se llame varona. Varona Martínez, ¿cómo esta? no? Una yo futbolista. conozco a dos mujeres que se llaman varonas. Sí. Oye, está padre llamarse varona. Varona, ¿no? está fuerte, Y está fuerte, bonito. ¿no? Está fuerte. Me ¿sí? gusta. Bueno, pues es varona. Ay, Y más tarde se Mauricio. llamaría Eva ya fuera Ponte del... tachi, no del seas jardín claro, de Edén. claro, Ah, sí, Lilith, Lilith. Lilith. ¿Qué es el Pentateuco? Ah, ahí, tú dijiste los 5 Penta, primeros. 5, teuco, principio de. Cajas. Yo La también. Torá o los 5 primeros libros de la Biblia, ambos pudieran haber estado correctos. Porque aunque la Torá es la ley, cuando Ajá. los judíos se refieren a la Torá, se están refiriendo al Pentateuco. Bien. A Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que si Perfecto. pusieron la Torá o los 5 primeros libros, Estamos se las bien. valgo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces, el Pentateuco es el Génesis. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para nosotros son 5 libros. Para ellos es un libro. Ok, Es la ley, la Ok. Torá. Muy ¿De bien. acuerdo? La quinta antes de irnos a corte. ok, ya la quinta. Esta es buena. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Ahí les van las opciones. 7 días, 40 días y 40 noches, o 1 año y 10 días. 40 días y 40 noches. Rebeca. Es que ya me está sacando con cada sorpresa. También digo 40 días y 40 noches porque eso es lo que hemos escuchado. O eso es como de... Y no vayas a decir, eso ¿y es en como dónde las mil y metieron a una las noches. ballenas? No. ¿Se acuerdan la pregunta de Marta? ¿Dónde metieron Ese a es las un chiste ballenas y a los local. pescados? Ese es un Es un chiste chiste que local. nunca se nos va a olvidar. Nunca. Porque Mauricio es experto en el arca de Noé. Entonces, un día dedicamos el programa a hablar del arca de Noé. Entonces, yo obviamente tratando de ver por dónde me lo agarraba. Mira, yo puedo entender las jirafas y puedo Ajá. entender los jabalíes. Pero sí y lo puedo dijiste entender serio, los di. gatos. Y dije, claro, ya Aquí. me lo agarré. Le digo, sí cabían parejas. Muy bien. Muy bien. Y las ballenas. Menos, ¿dónde y en eso iban? Se hace un silencio en el estudio, cuentavientes. Rebeca me voltea a ver y me dice, bueno, tú eres una imbécil. Y yo, ¿qué? A ver. ¡Vamos, ¡A ver, rodeados de vamos a agua! las ballenas! Y Rebeca, hija, estaba inundado el mundo, venían nadando. O sea, nos hemos reído con ese cuento.
Muy Ok, bien. 40 días, 40 noches, digo yo. ¿Tú? Yo también digo eso. Respuesta Me final. voy con la 100 mexicanos dijeron, sí. La más popular. 40 días y 40 noches fue lo que llovió, dice la escritura. Hijo de la Mauricio. sabía. 40 días, 40 llovió efectivamente, pero son 40 días y 40 noches. 150 días, dice la escritura, en el que estuvo a la deriva el arca hasta que se posó sobre el monte Ararat. Y pasaría, dice la Biblia, que salió en el día 371. Un año, 10 días después, fue cuando Noé puso pie en tierra. Entonces la respuesta correcta era la C. No, un año Mauricio, con así 10 no días. se puede. Así no se puede, ¿sabes qué? Así no se puede. Que íbamos a ver esa minucia de que Sí, no, exacto. es que llovió 40 días y 40 noches. Hijo, Rebeca y yo llevamos... Yo llevo llevamos 2 malas. No, yo llevo 3 buenas, 2 malas. Ah, bueno, no van tan mal, si se mantienen así. Ahí estamos. Si se Ok. mantienen- Ok, va la siguiente, la número 6. Piénsenle bien. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Híjole. Piénsenle bien. Espérate, Rebeca, Abraham. ¿le puedes explicar a todos los cuentavientes quién es Abraham? ¿No era el Cordero de Dios que quiso ser pecado del mundo? No, espérate, esto es El antes, ¿verdad? patriarca Abraham. 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 Abraham no es el papá de Jacob, El abuelo. el abuelo. ¿Quién era el Es papá? Abraham, Isaac y No, Jacob. es que Abraham es el papá de Moisés. Que no me sé la línea. No, tampoco. Abraham No, es el entonces, mira, por ahí. patriarca. Abraham, nomás les voy a dar una pista muy Ajá. buena. Ajá. Abraham es patriarca para los judíos, Y para los cristianos y para los musulmanes. Ok, claro. Ok. Ajá. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Las opciones son... 2, 1 u 8. 2, 1 u 8. Ok. No creo que hayan sido... 0 fue 1, porque en esa época nadie tenía solo un hijo. Tampoco ha de haber sido 2, porque según yo recuerdo, Abraham era muy prolífico. Yo voy a decir que Abraham tuvo 8 hijos. Era Noé el prolífico. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob es quien se va a convertir en Israel y va a tener 12 hijos. Y de esos 12 hijos vienen las 12 tribus de ¿Ves? Israel. Por eso yo Ajá, creo que de Abraham sí Jacob. tuvo 8, porque Isaac siguió pues los pasos de su padre. Tienes de razón. su abuelo. 8. Yo digo 8. Bueno, ahí les va. Estaba entre 1 y 8. Ok. Ahí les va. Pero digo final 8. La historia en la Biblia nos narra que a Abraham, Dios le promete tener un hijo y que por ese hijo iban a ser bendecidas todas las naciones. Como él era un hombre muy anciano y su esposa también era anciana y Es estéril. que no nos diste esa variable. No nos hablaste Fue de uno, un ¿ya esperma ves? pasado. Fue 1. Hombre. Su esposa Sara le dice que tenga ese hijo de la promesa con su esclava, Agar. Y ella va a tener relaciones con su esclava y va a tener su primer hijo que se va a llamar Ismael. La tradición musulmana dice que de ahí viene el Islam, de Ismael, Wow. que es el primogénito de Abraham y que luego va a tener problemas porque se embaraza Sara, la mujer. Y ahí es donde van a ser Isaac. Y entonces Agar es mandada al desierto. Y ahí ya es otra historia. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, un hijo, No, tuvo a Ismael y luego tuvo a Isaac. Isaac. van 2. Pero realmente tuvo 8 hijos. ¡Ah! Que eso ¿Por muy qué? poca gente lo sabe. Es que yo sí lo Mu- sabía. Oiga, esta pregunta es de nivel de expertos, muy poca gente lo sabe. Bueno. La mayoría cree que tuvo a 2, a Ismael y a Isaac. Pero la Biblia cuenta que después de que muere Sara, él se vuelve a casar con una mujer que se llamó Setura y va a tener 6 hijos con ella. Perdón, ¿esos 6 hijos nacieron cuando Abraham tenía qué edad? No, ya un hombre de más No, de 100 ya años. un hombre de Claro. bien. Y además hay una cosa increíble aquí. Aquí hay una cosa preciosa. Que cuando Dios le da la promesa de tener un hijo, él ya no podía. Dice la Biblia que él tomó fuerzas de pura fe porque su cuerpo ya no daba. ¿Y Y dio? fíjense, terminó ¿Y dio? teniendo 8. Sí, eso me O recuerda sea, un pero versículo. ¿a qué edad se murió Abraham? No, avanzadísima. Siglos. Siglos. Uno de los hombres más longevos de la historia. ¿Cómo siglos? En esa época Ujú. vivían muchos años más. Hay mucho Pues debate que al 100 respecto. y pico. Pero Matusalén, por ejemplo, Ujú. vivió 969 años, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. 969. Sí, pero no. Se Ok. discute mucho si son años cronológicos o no, pero Pero eso podríamos son, discutirlo ponle. en otra ocasión. Ponle que 90. Los que están a favor o en contra. Algunos dicen que sí son años literales, Claro. otros dicen que no, que es parte de una estilo literario. Claro. Ok. Bueno, 7.
Es que esta creo que tiene jiribilla también, pero me voy a ir con lo del pópulo. Aquí todo es bíblico, ¿eh? Sí, Eso claro. sí, todo comprobado en la escritura. Ah, no. ¿Quién le cortó la cabellera a Sansón? Pues dicen que Dalila. A, un filisteo, B, Dalila o C, su mamá. Ay, es que es Dalila y vas a salir con un rollo de que no. En realidad, Dalila fue la que le compuso el corte que le había hecho el filisteo. Vas a ver. Yo, lo que la Biblia enseñe, así será. Y ya no los había platicado en una conversación, ¿Ya? Mauricio, güey. Samson and Delilah. ¿Quién le A cortó ver, la cabellera a Samson and Sansón? Delilah. Con la cual va a perder su fuerza No, sobrenatural. es que, ¿sabes qué? Ya sé cuál es la respuesta. Ha de haber sido un filisteo, porque en realidad Delilah era su mujer. Entonces, por eso asumimos que ha de haber sido ella, porque siempre va junto Sansón con Delilah. Yo digo Pero Dalila. seguramente fue un filisteo. Dalila y dormido. Ok. Ok, Adelante, profesor. efectivamente estaba dormido, ¿sí? Dalila lo durmió, Ujú. lo emborrachó. Dice la escritura que se durmió en las rodillas, Ajá. en el regazo de Dalila. Y fue allí en ese momento donde Dalila aprovechó para llamar a un filisteo y que le cortara el cabello. No la Fue un tienes buena. filisteo, fue un O sea, soldado Dios filisteo. mío. Oigan, estoy triunfando, cuentavientes. Oye, ¿y sabían eso, cuentavientes? Todos tenemos Pero idea de aparte, que fue qué Dalila. padre todo lo que Mundo estamos tiene esa- aprendiendo, ¿no? Sí, Jueces, venga. capítulo 16. Ok. La siguiente. Este es muy interesante. Ujú. La Biblia dice que hay un animal al cual Dios lo privó de inteligencia, es decir, lo hizo tonto. Ese animal a Dios. No, Dios. Dios al a animal. ese animal. Muy bien. ¿A qué animal Dios hizo tonto? ¿Al burro, al avestruz o al águila? Es que otra vez, ¿ya ves? ¿Nos puedes dar un contexto? No, no hay tal contexto. Simplemente la Biblia dice que hay un animal por sus características y habla de ciertas cosas que hace este animal. Dios lo privó de sabiduría y de inteligencia. Según esto, por eso dices, eres un burro, porque Burro, no eres avestruz inteligente. o El águila. avestruz, cada vez que se ve apanicado o no sabe qué hacer, es como un poco cobardillo y mete su cabeza Sí, en la pero arena. podría haber sido el avestruz, te voy a decir por qué. Porque si a Dios algo le enchilaba, era la gente que no tuviera valentía. Ajá. Si algo le enchilaba, era la cobardía, era no dar la cara. Y justamente por eso, Judas se va al infierno. Porque no dio la cara por Cristo. Ah, A, claro. burro, B, avestruz, Ay, sí, ¿qué tal? C, águila. Yo digo burro, Yo me voy digo con el avestruz. burro. Ok. La Biblia dice que es el avestruz. Ay, ya ves. ¡Ay, my Yo también, ¿para qué me fui con la del Eva pópulo? Genius! Pero ves cómo dije una muy buena, No, sí está buena, la verdad. porque sí yo está te di buena. la entrada. No, pero a ver, ¿por qué el avestruz? Bueno, dice ahí que la privó de inteligencia porque abandona sus polluelos, porque ¿Ves? no cuida bien los huevos. Ahí da No, tú no ciertas dijiste eso. Claro, razones de es la por qué es así. traición. Ah, la traición, cobardía. sí, cobardía. La deslealtad. Sí, Misma deslealtad. desde atat. Deslealtad. Ahí ya te fuiste a aspectos teológicos, de los aspectos Oye, del carácter de claro, Dios. Marta, es la muy bien, misma deslealtad muy bien, de Judas. Muy bien, Sí, muy muy bien. Y bien, eso Marta. Dios Sí. no te lo perdona. Ni la ingratitud. ¿Sí? Y hay La una cosa ingratitud. que Dios no perdona, que dice la Biblia, por ejemplo, y esto es importante porque salió a colación, que es que nosotros no perdonemos a los demás. Muy Claro. bien. Eso es bien Totalmente. Siguiente, importante. vámonos. Totalmente. Oye, pero vamos a tener que escoger porque dan un chorro y ya no nos queda tanto tiempo. Ustedes me dicen. Tú escoge las que... Vamos en orden, Las que no importa. y quieras. las que Ok, quedan en ya orden, porque están donde muy lleguen. buenas Órale. todas. ¿Cuál es Ok. la persona físicamente más bella descrita en la Biblia? ¿Cuál es la persona físicamente más Físicamente. bella? Un hombre que dice que no tenía defecto desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Ok, opciones. Físicamente. Físico. David, Jesús o Absalón. Ok. Jesús no puedo haber sido, porque la última vez que estuviste aquí vimos fotos de Jesús, el Jesús real. Y Bueno, vimos- representaciones Sí. de cómo podría haber sido. Sí, y no traía nada, ¿eh? No, de hecho la Biblia dice que O Jesús sea, no era no puesto. es el Jesús de, No, no de, es de, el de, Jesús de Franco las Sefirelli, películas, ¿eh? sí. O sea, No, es en eso. Muy bien, ok. ok, Quedan dos entonces opciones. Jesús no era. El rey Ahora, David. David, acordémonos del David, De Miguel de Ángel. Miguel Ángel, Sí. ¿no? Que está en Florencia, Y Absalón. era perfecto. Y Absalón, fíjate que eso Era te un lo gandul. desconozco.
No y sé. un hijo de David. A mí me late que no era Absalón, porque Absalón era fariseo. Y los fariseos no eran bonitos. Absalón era un hijo de David. Vamos Uno a de los decir hijos de David. ¿Sí? Sí, ¿David? yo ¿Se va por voy a- David. Yo ¿Respuesta voy a final? decir David. Ok. Venga. La respuesta correcta es Absalón. Ay, sabía. Es que Sí, Absalón. yo también iba a decir Absalón. Que dice la escritura, que además dice que no tenía defecto físico. Era precioso. Era precioso. La pura cabellera pesaba 2 kilos. Wow. ¿Ven? Ok. Absalón. Ya. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? ¿En griego, en arameo o en hebreo? Esta yo la puedo ¿El contestar nuevo? porque es el mismo idioma que mi nombre. Marta es arameo. Y yo voy a decir, es que va a salir con que es en hebreo. O sea, Pongan atención. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? es que va a decir, no, es que el arameo no es un idioma, es un, No, es no, un no. no, Yo no, digo no, lo que, no, no, no. lo es un que es. dialecto. El Nuevo. El Nuevo Nuevo Testamento. La Biblia está Testamento. dividida en dos partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Greek. Es que, Y les doy otra, y se escribieron en diferente idioma. sí. El Yo- Antiguo Testamento se escribió en un idioma. O vas a y decir el igual Nuevo en Testamento arameo se y en escribió en hebreo. otro idioma. Entonces, el Antiguo Testamento seguramente era en arameo. Ajá. Y el Nuevo Testamento, seguro no fue en inglés. Pues en los dos, en El hebreo Nuevo y en arameo y en Testamento- griego. Yo digo que está en los tres. Ok. No, yo digo que no está en hebreo, está en griego. Ya, ¿no? En ten una griego, ¿qué respuesta. pistas? A, B o C. Griego, Ok, arameo o Voy a hebreo. decir hebreo. Ok. ¿Tú, Marta? ¿Tú, Rebeca? Pues pueden ser los tres, porque No, bueno, escoge uno ya rápido. hebreo. El Nuevo Testamento se escribió nativa y completamente en griego. Fue el Antiguo Testamento el que es se que no- escribió no en lo hebreo puedo- no y lo ciertas puedo porciones maldecir. en arameo. Pues es que sí, porque el Viejo Testamento para los hebreos, el Nuevo para los hebreos, pues no. Aquí un No buen existe. dato, un buen dato. Para los tiempos de Jesús, el hebreo era un idioma prácticamente en desuso. Estuvo a punto de De convertirse en una desaparecer. lengua muerta. No se convirtió en lengua muerta Claro, porque se vino la Pero destrucción era el arameo. del templo. ¿Sí? Ok, Ajá. Ok, ok, vamos entonces va a una otra más. que está mal. Ya. A ver. A ver, échate la 12. ¿De dónde era originario Jesús? Es que le De- dicen, ¿De Nazaret, de Belén o de Galilea? No, dice, era Jesús de Nazaret. pero espérate. Es Jesús Cristo de ¿Qué Nazaret. no era el Por Galileo? eso, Jesús Cristo de Nazaret. Y luego dicen el Galileo. El Y luego los Galileo. pastores a Belén. Salen Sí. presurosos. Exacto. Llevan Muy de bien. tanto correr los zapatos rotos. Entonces, No, es que iban va a a verlo salir- en Belén. Va a salir con que Nazaret era una colonia de Galilea. No. Jesús era nazareno, era Galileo o era betlemita. ¿Era qué? Betlemita. Betlemita. Por ejemplo, Belén. Ah, de Belemita. Pues Es que vas a ver que va a salir con no esta. nació en Jerusalén. No, es que Galilea es el municipio y Belén es la colonia. Sí, claro, y Nazaret, porque Es, sí, es la como manzana. lo vieron Es caminando. la manzana, es Nazaret No, 1, es así, Nazaret no es 2. así. No, Los son pastores a diferentes. Belén salen presurosos. Nació en Belén, Nació en Belén. el Nazareno y el Galileo. Sí, pero ¿tú qué sabes que no lo registraron en Nazaret? Sí, pues sí, puede ser. Y Porque con en tanto Belén, rollo, porque en Belén, si hay un pesebre, pues no creo que haya habido un registro civil ahí cerca. no, pero acuérdate que lo metieron en Moisés y ahí cuando lo de Nerón, cuando toda la matanza de los niños. Ese ¿De es qué estás Moisés. hablando? Ese Eso es es Moisés. Ah, perdóname, y los sí es cierto. egipcios, hija. Pero no, claro. aquí estamos Faraón. aquí estamos Hablas en de Faraón. Los Jerusalén. pastores a Jer- Tú hablas de la otra Belén. matanza de Herodes. Pero bueno, Exacto. escoge nomás. Jesús el Nazareno. Nazaret, Jesús Jesús el Nazareno, Jesús el Galileo o Jesús el Betlemita. Es No que hay también, más. que no estén dónde confundiendo es que el Galileo. originario? O sea, si yo nazco. Entonces, ¿por qué le dicen el Galileo? Exacto, ¿y por qué el Nazareno? El Cristo Jesús del Nazareno. de Nazaret. No, es que Nazaret es en hebreo nacimiento. Es como Pelé do Nacimiento. Ahora, sí, claro. Ahora dime, Yo voy a decir que ¿cuándo se nació- escribió Los Pastores a Belén? Ahora, ¿qué onda con Galileo Galilei? Y luego no es Galileo Gelatao, no, ¿verdad? A, B o Benito C. Juárez. Decidan. Dios mío. La próxima vez te vienes con un reloj de arena. Belén,
Ok, yo voy a Belén. decir que es de Galilea. Ya, a ver, creo que ¿Tú? Belén no es. Ok, ya di. Espérame, ¿Belén Ya. qué capital o qué? No, Belén es una ciudad y Y Nazaret pertenece- es otra totalmente por eso, Belén diferente es una y ciudad. separada, sí, Por eso, separada pero ¿a quién por muchos pertenece? kilómetros. Bueno, pertenecía a lo que era en ese momento Israel. A Arcos de Israel. Belén. Ok. Belén, ya. Arcos de Belén. Ok, Galilea. Bueno, a Jesús le decían el Galileo porque era parte de la región, la ¿Ves? zona ¿Qué Galilea. te dije? Pero, sí, Sí. claro. A ver, vamos a Jesús estar mal las vivió dos. en Nazaret, Entonces que está dentro de Galilea, Sí. pero Jesús era originario por nacimiento de Belén. los pastores iban a Belén, La Marta, respuesta claro. correcta era de O sea, Belén. ¿qué iban? No, neta. Jesús era originario de Belén. ¿Qué les acabo de decir? Que iba a decir que el municipio pero era te estoy diciendo Galilea, lo que es pero la que historia. Nazaret, o sea. Pero te digo que es la historia. Bueno. Una más, Nació una en más, Belén. una Lo que más. pasa es que nació en Belén. ¿Sabe y qué, se pastor? mudó- Está trabajando usted bien cochino. Se mudó. Nació en Belén y se mudó a Nazaret, que está en la región de Sus Galilea. preguntas son truculentas y eso no es de Cristo. Es lo único que le digo. Ok, Muy bien. ok. ¿Cuántos eran y de dónde venían los Reyes Magos? ¿Eran 3 y venían de África? ¿Eran 3 y venían de Europa, Asia y África? ¿O no se sabe cuántos eran y eran de Persia? Ok. Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar era el que era negro. Sí, era el negro. Entonces seguramente tenía que haber venido de África. Ajá. Melchor, Tenía ojo según el rasgado. nacimiento que tenía yo de chiquita, era rubio. Entonces yo creo que venía de Europa. Asia, yo no vi nadie con los ojos rasgados en mi nacimiento, hija. Sí hay uno. ¿Cuál? Melchor, Gaspar. 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 ¿O cuál era el negro? ¿Gaspar? No, Baltasar. ¿Baltasar? Ujú. Ahora, Ahora, la mirra es oriunda, ¿me entiendes? de Asia. De Asia. No, el incienso es oriundo de Asia. Ujú. O sea, pensemos que India, por decirte. Oye, pero espera, algo importante ¿Qué acá. traían? Mirra. Oro e incienso. Y venían en un Y el caballo. oro es muy de África, hija. Venían en un caballo, en un elefante y en un Burro. Camello. camello. Un camello. Camello. Camello Eso, es ojo, África. eso O sea, nos puede decir Egypt. la tradición, pero no la Biblia. Cla- Ok. Ah, ok. Va, perfecto. acuérdate que Sí, estamos sí, hablando cierto, de no hay la que mezclar escritura. cosas. Híjole. Persia. No, y dice, no se sabe y de Persia. Pero es que Persia, Sí, pero Ve el pensemos mapa. que Persia era, o sea, Irán, pero era Irak, pero era Pakistán, Afganistán, toda esa zona era Persia. por eso, y te combinas Palestina, Jerusalén y ya está ahí Belén. Ahora, ¿cómo van a caminar desde África hasta Belén? No, venían en sus animalitos. Ponle que- Hija, pero no hay caballo que te aguante esa travesía. No, un hija. elefante o camello. Ok, voy a decir yo, no se sabe y de Persia. Muy bien. La tradición nos dice que eran 3 reyes magos. Ajá. ¿Sí? Melchor, Gaspar y Baltasar, que Sí. venían en un caballo, en un elefante y en un camello. Perdón, ¿estos son los mismos reyes que traen juguetes el 6 de enero? Son los mismos, Ok, los nomás mismos. quería yo ¿Sí? cotejar. O sea, si llegaron a la Alameda que, Que se no hayan supone que llegado a sí Belén. venían de Europa, Asia y África. Eso nos dice la tradición. Pero la Biblia, la escritura, nunca menciona ni siquiera 3 reyes. O sea, ni siquiera que Menciona existieron. unos sabios de Oriente. Es la forma en la que la Biblia se refiere a lo que luego la tradición Sí. va a transformar en los 3 reyes magos. Entonces, Eran no 3 se sabe. sabios de Oriente y el Oriente, de Es acuerdo Persia. a cómo estaban ellos O sea, es Persia. norteados, porque no tenían el norte como nosotros, era hacia Persia. ¿Sí? Era hacia Persia. Nuevamente, Y existe la representación más antigua de los sabios de Oriente, es un mural bizantino donde los identifican ¿Sabes qué, como Mauricio? persas, vestidos como persas. con Mi el nombre gorro es Marta de frigio. Baile. Quiero una participación en el servicio de este domingo. Yo ya no quiero jugar. Mira, no se sabe No, y pero son así de Persia. aprendemos. Claro. Así aprendemos y Claro. está bien. A Claro. ver, Está ¿qué bien. está explícitamente prohibido para un cristiano? ¿Comer cerdo, comer sangre o tomar vino? Comer cerdo. Cero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Pues
¿Cordero o cerdo? Oh, no, el cordero, claro, no. No, el cordero es El un animal y el cordero cerdo no es es otro. cerdo, hija. Claro, el cordero es la El barbacoa, cordero ¿verdad? es barbacoa. Ah, sí, cierto, perdón. O eso es entonces- carnero. Que está Carnero. explícitamente en la Biblia. Estamos ¿Prohibido? hablando de la Biblia. Yo siento, por la Prohibido conducta para de un Rebeca cristiano. y el hecho de que se va a ir al infierno, ha de ser bebé. ¿Tomar vino? No, yo digo que al animalito. Yo Comer el cerdo. sangre. Tomar sangre. ¿Comer cerdo o Comer- comer sangre? Bueno, comer la sangre. La moronga moronga. es sangre, ¿no? ¡Oh! Puta, es que no, para los judíos No, era no puede ser prohibido tomar el vino cerdo. porque entonces en la última cena sí había vino. Sí, Ahí tienes claro. un punto. Para los judíos estaba prohibido comer cerdo. Ajá. Pero Marta acaba de traer otro dato importante. Claro. Jesús tomó vino. Tomaron vino. en la Ahora, última a cena. menos de que sea vino solo para la consagración. Claro, porque es el cuerpo Pero de Dios. yo no ubico a ningún La padre sangre de católico Cristo, perdón. bebiendo, No, ¿eh? ¿recuerda cuál fue el primer milagro de Claro, Cristo? convirtió el agua en vino, Marta. Porque ya no Entonces- alcanzaba el vino y dijo, ¿cómo no? Órale. Bueno, entonces tiene que ser comer sangre. Yo digo el cerdo. Yo digo No, el yo digo cerdo. comer sangre. Yo digo cerdo. Yo digo Ok. sangre. Lo que está explícitamente prohibido para un cristiano en el Nuevo Testamento es comer sangre. Mira, Sí. Marta, le diste. Muy bien. Es comer sangre. Los cristianos podemos comer cerdo y podemos tomar vino. Lo que está condenado es emborracharse, nunca tomar vino. Oigan, miren, esto que acabamos de hacer ahorita, que todos están desquiciados en Twitter, es un ejemplo perfecto de la maravilla de este programa. Es cuestión de saber quién, qué ¿Y cómo? y cómo. Claro. Te queremos, mamá. Igualmente. Qué diversión. Las amo. Una Que Dios pausa y les bendiga. regresamos, no se vayan.